Gracias al Señor que estamos ustedes y yo en este momento. Gracias al Señor que nos presta la oportunidad de estar aquí. A los hermanos que han considerado útil mi aportación, hermano. Gracias también. Dios les bendiga a todos y vamos a considerar la palabra del Señor. Vivimos indudablemente tiempos peligrosos. Por la ignorancia voluntaria de que hablaba Juan Pablo y por la falta de integridad de que hablaba el hermano Lolo. Anoche le decía yo al hermano Dolores que platicaba con un hermano de California. Los predicadores que tenemos muchos años, hermano, que ya peinamos canas, hemos visto transcurrir el devenir de la iglesia. Yo empecé en Montemorelos, en una comunidad cercana a Allende, Buenavista, allá por los 17, 18 años. Luego prediqué mi primer campaña en Monclova, con Mao Leiva, porque había otros 3 predicadores que habían dicho que no. Y la vida continuó, hermano. Ahora ya se rebasan los 40 años. Y mis ojos han visto mucho y yo sé que los del hermano Dolores también. El hermano Rodríguez platicaba con nosotros haciéndose el viejito y le corrige: Lolo, no hombre, tú estás joven. No tiene ni una cana, le dice Lolo. Y la plática que yo tenía con este hermano de Pomona, curiosamente tenía las mismas la misma sensación de preocupación. Es positivo estar preocupado, hermano. Preguntaba el hermano Lolo: ¿se asusta usted? Hemos perdido algunos de nosotros, porque siempre no es correcto generalizar. Cuando decía el hermano que los que todavía podemos sostener la máscara, bueno, el hermano debe dar el espacio para los que no tienen máscara, hermano. Ahí le faltó, ¿verdad? Porque cortó, se llevó parejo, ¿verdad? Todos los que parecen buenos no son buenos porque lo único que tienen es más fuerza para sostener la máscara, decía el hermano. Yo discrepo en eso. Creo que hay hombres y mujeres de Dios sentados aquí frente a mí, sin máscara. Y creo que hay hombres de Dios sentados detrás de los púlpitos, para la gloria del Señor y para su alabanza, también sin máscara. Y creo que Lolo es uno de esos que no necesita fuerza para sostener ninguna máscara. Nada más que le faltó una inmoralidad al hermano Lolo en el tema. Le decía yo que le faltó hablar de los predicadores que roban tiempo a sus hermanos. Y esa es una inmoralidad, ¿verdad? Y no lo puede negar porque lo confesó delante de ustedes ahorita, y desde que empezó, hermano, la intención de robar. Y luego la realizó. O sea, no nada más la prometió, la hizo. En fin, sirva eso solamente de un refrigerio, hermano, emocional. Vivimos tiempos peligrosos, hermano. Dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5 y versículo 16, hermano, que ante este panorama que estamos viviendo, la recomendación del apóstol es: aprovecha el tiempo. Los tiempos son malos. Aprovecha el tiempo. Hay muchas máscaras
Aprovecha el tiempo, porque la diferencia entre la hipocresía y la sinceridad puede ser el tiempo, hermano. Entre la salvación y la perdición es el tiempo. Dice aquí este versículo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Siempre han sido, hermano. El peligro ha estado siempre allí. Siempre ha estado allí. Las inmoralidades de que nos hablaba mi hermano convivían con el nacimiento de la iglesia, incluso con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Allí estaban los hombres de que hablaba Lolo, los hombres que decían y no hacían. Antes del nacimiento de esa institución bendita de la cual usted es parte y que abre la puerta a la eternidad con el Señor, que es la iglesia. Ahí estaban ellos, robándose los bienes de las viudas mientras decían palabras bonitas, pronunciando largas oraciones para parecer santurrones. Ahí estaban que hacían cosas en lo oculto que daba vergüenza mencionar, dice la Escritura. Nos toca en esta hora hablar de ambición, hermano. Si abrimos la Biblia en Lucas capítulo 9 y versículo 46, encontraremos nosotros ambición, hermano. En épocas muy tempranas, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería mayor. Interesante, hermano. El Señor anunciaba su muerte, su sufrimiento, concluía el ministerio. Decía ahorita el hermano Pablo que era asunto de ignorancia. Bueno, imagínense los enseñados por Jesucristo. ¿Ignorantes, hermano? Y apenas el Señor decía, ¿saben qué? Me van a crucificar. Y entonces surgió la discusión. Bueno, y cuando éste no esté aquí, cuando el gasto no esté, ¿quién serán los ratones que bailen, verdad? ¿Quién de nosotros será el mayor? ¿Quién es el mayor en este momento, hermano? Créame. En los asuntos religiosos los hombres se ingenian por elaborar estructuras en las cuales se saborea de manera torpe una grandeza falsa, una grandeza que no se puede adquirir, una grandeza ilusoria. ¿Ha oído usted esa palabra tan llevada y traída de líderes de la iglesia? Yo conozco la iglesia, pero en la Biblia yo no encuentro líderes de la iglesia, ni características de ellos, ni vaya nombres bíblicos detrás de alguien llamado así. Y se pregunta usted por qué, empezando en el sectarismo, penetró en nuestras congregaciones tanta expresión no bíblica. Vamos a hacer un devocional, hermano, como los que hacía el apóstol Pablo, ¿qué le parece? Una oracioncita, unos cantitos y nos vamos. ¿Quién sería el primero que se le ocurrió
El Señor Jesucristo, dice el Evangelio, que estaba sentado frente al lugar de las ofrendas. Y hace poco un hermano ahí en la congregación dice, el ofrendario, en lugar de las ofrendas. Y le digo a los hermanos, ¿y dónde está eso, hermano? ¿Ya inventó el hermano algo? ¿De dónde lo sacó? Pues yo no sé. Pero ya había una palabra, ofrendario, hermano. No existe ni en el diccionario ni en ninguna parte, pero no dude usted que a alguien se le ocurra repetirlo. Y a alguien le guste cómo suena. Pero detrás de eso solamente está, esas modificaciones tienen como motivo detrás, hermano, no sé, yo lo hice, el novedoso, el nuevo, el que empieza a hacerlo, las células, hermano. Ya hay, hermano, ya hay. No crea que son solo de los, decía el hermano, los pelos con tres. Así le decía a los pentecosteses. Es pelos con tres, hermano, me decía. Era pentecostés la persona, ¿verdad? No nada más de ellos. Y líder, hermano. ¿De dónde saldría? Personas se molestan a veces cuando uno dice, ¿dónde está en la Biblia? Con la sola pregunta. Y aprender a no pensar más allá de lo que está escrito en mí y en Apolos. Y no lo dice Lolo ni Silas, ni Pablo, ni Juan Pablo, lo dice el Señor en su palabra a través de la inspiración en el apóstol. ¿Quién será el mayor, hermanos? En Lucas capítulo 22 y versículo 23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Están hablando de la traición. Hubo también entre ellos una disputa. Oiga, querer ambicionar grandeza y ser traidor, parece que son compañeros, hermano. Qué curioso, ¿verdad? Nuestro cerebro funciona por asociación de ideas. Estamos pensando algo, oye, ¿te acuerdas de fulano? Porque estábamos tratando un asunto que tiene una relación acá en nuestro pensamiento con algo y surge el otro recuerdo. Qué curioso, hermano. Esa relación entre el 22 y el 23. Dice, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Y dice, había también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. La ambición, hermano, ¿no fue acaso la razón de Judas? ¿Qué querría tener Judas, hermano? ¿Qué estaba pensando comprar con las piezas de plata, hermano? ¿Alguna pantalla de plasma de 60 pulgadas? ¿A dónde iba, hermano? La desaparición del Señor, hermano. La venta de su maestro. Ambición y traición son hermanos. Se traiciona porque se ambiciona. La división de las congregaciones, hermano, es una traición. Pero detrás de la traición está la ambición. Es que yo quiero ser Él. Quiero robar el espacio de mi hermano. No puedo renunciar al hecho de suplantarlo. El boicot de las actividades que la iglesia realiza, hermano. Mire usted el auditorio. Es una traición.
Pero detrás de la traición, hermano, no hay otra cosa más que la ambición. Judas ambicionaba las piezas de plata. Y los mismísimos buenos del apostolado, del grupo de apóstoles, también ambicionaban un lugar. Uno la plata y los otros grandeza, poder. ¿Quién de nosotros será el mayor, hermano? Es que yo quiero ser el predicador. Hermano, no me he dado oportunidad de predicar un sermoncito. Es que no me da parte, hermano. Una vez un hombre pecador me dice, es que me tienes sentado como mujer. Así me dijo. Desapareció de la congregación porque estaba sentado según él como mujer. Él quería grandeza a pesar de vivir una vida de inmoralidad, hermano Lolo. Hubo también en ellos una disputa entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Y hubo también entre ellos, hermano, la discusión de quién sería aquel que traicionaría. ¿Quién sería el que haría el daño? Y el verso 27. Son palabras del Señor que simplemente con dolor siempre observa, hermano. Como el padre que quisiera que sus hijos le dieran una satisfacción. Y se queda frente a ellos con ojos de ternura, observando, esperando que lo que hagan sea satisfactorio, esperando que lo que hagan de manera libre sea algo para alabarles, para sentir que valió la pena la caminata, la fatiga, el esfuerzo, que valió la pena venir desde Santo Tomás, que valió la pena los polleros, ¿verdad? Que valió la pena el trayecto. Porque, ¿cuál es mayor? Dice el Señor. ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? En este momento, ¿quién es mayor, hermano? ¿El que expone la palabra o usted cuyo corazón está abierto, ávido de entender la voluntad del Señor? ¿Quién es mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? ¿Quién es mayor? ¿Lolo que nos incomoda o nosotros que nos sentimos incómodos? ¿Quién es mayor? ¿El que empuña la espada o el que recibe la estocada de la palabra hasta las intenciones y pensamientos del corazón? ¿Quién es mayor, hermano? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? No es el que se sienta en la mesa, hermano. No es Lolo, no es Juan Pablo, no soy yo. Es el que sirve, hermano. Pero el error que a veces se comete al ambicionar es que no distinguimos que somos nuestros propios servidores. El que sirve no es un gato, no es un criado, no es un esclavo. El que sirve es quien representa utilidad para sí mismo. ¿A quién se sirve el joven que mantiene su vida limpia? ¿A mí, que tengo 41 años de casado? Tal vez yo me siente en la mesa, pero alguien está sirviendo. Y se está sirviendo a sí mismo de los manjares presentados en la mesa.
y está alimentando su voluntad, sus deseos, sus pensamientos, sus propósitos. Y ese alimento le volverá poderoso en Dios. Y Él se servirá. Él se proporcionará a sí mismo una familia limpia. Él se proporcionará a sí mismo un rostro que no se alejará avergonzado el día que el Señor se manifieste. ¿Quién es mayor? ¿El que se sienta en la mesa y prepara los manjares? ¿El que adereza mesa delante de mí? ¿O yo? Porque es el Señor el que adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. No entendemos, hermano. Algunos de nosotros, no quiero generalizar como decía Lolo, no entendemos algunos de nosotros lo que es ser el que sirve. O servimos, o somos total y absolutamente inútiles hasta para nosotros mismos. ¿A quién le sirve un drogadicto? Dígame. ¿A quién le sirve un marido irresponsable? ¿A quién le sirve un hijo rebelde? Será de corta vida y en todo le irá mal, dice la Escritura. ¿A quién le sirve el que camina por sus propios deseos? ¿Pero sabe por qué lo hace? Por ambición. Él ambiciona ser el dueño de su vida, que ni siquiera es su vida, que ni siquiera sabe cómo manejarla, que ni siquiera sabe qué hacer. Se traiciona no solo a Dios, que al final es el menos afectado. Se traiciona primero a sí mismo. Quiere hacer del mar un buche, hermano. Y si usted hace un buche del mar, la vez que conoció mi hijo el agua de mar, dijo, ¿quién le puso sal al agua? ¿Verdad? Usted no puede hacer un buche del mar, y si lo hiciera, no se lo puede tragar, está salado. Y si se lo traga, es problemático para su salud. Así es que ¿para qué hacer buches del mar, hermano? Pero la ambición consiste en eso. Consiste simple y sencillamente en hacer buches del mar. La ambición no es otra cosa más que carnalidad e inmadurez. Simplemente no somos muy listos. No sabemos nada. 1 Corintios 3:1. Es de nuevo nuestro sabio hermano Pablo, ese hombre profundo, maravilloso en su claridad y en su dureza, ¿por qué no? Maravilloso en su dureza. Dice allí, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales. Y esta es precisamente la ambición más peligrosa, la de los hermanos. Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Y lo más triste, ni sois capaces todavía. Esa es la sensación de los predicadores canosos, ¿verdad, Lolo? Quisiéramos que las cosas fueran diferentes. ¿No te pasa a ti, Lolo?
Quisiéramos que después de tantos años fueran diferentes. Debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad de leche. No son capaces todavía. ¿Moriremos los viejos que estamos aquí entre ustedes? Morirá Pablo Martínez, morirá Silas Prado, morirá Erasmo Castro. Y no estoy vaticinando cosas tenebrosas, hermano. Solo realidades. Y póngame a mí primero en la lista. Y morirá Lolo, hermano. Y habrá capacidad, hermano. No sois capaces todavía. Porque déjeme decir, esas palabras las dijo un hombre que murió hace siglos. ¿O no? El apóstol Pablo, ¿cuánto tiempo hace que sus huesos ya no son ni polvo, hermano? Ahora le pregunto, ¿somos capaces? ¿O todavía no? Os di a beber leche, porque no erais capaces. Ni sois capaces todavía. Y vuelve uno a este pasaje maravilloso, eterno, y sigue siendo actual. Qué maravillosa es la palabra de Dios, hermano. Fue dicha hace milenios, hermano. Y todavía las lágrimas pueden aflorar en un corazón sensible cuando es leído el libro de Dios. Conmueve, hermano. Poder. Porque aún sois carnales. Pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bueno, ¿y cómo quieres que andemos, Pablo? Andáis como hombres, ¿y qué esperaba? Pues que no fuéramos hombres, hermano. Que fuéramos hijos de Dios. Porque el hombre es carnal, vendido al pecado, dice el mismo Pablo. Vendido al pecado. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? No, si la predicación de Lolo, yo le decía ahorita, bien hecho, y bien hecho. Pero, ¿qué le parece si hacemos los lolistas, ¿verdad? Y los pablistas, y los silistas, ¿verdad? ¿No sois carnales y andáis como niños? Porque diciendo ciertamente yo soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y, hermano, pero lo más triste no es que alguien diga que es de Pablo o de Apolos. Lo más triste es que Apolos no dice aquí esta boca es mía. ¿Le gustaría a Apolos, hermano? ¿Le gustaría a Apolos que alguien dijera yo soy de Apolos? Yo soy de Hugo, yo soy de Paco. ¿Le gustaría? El canto de las sirenas, hermano. Es maravilloso nuestro hermano Pablo, hermano. Él dice, yo planté, Apolo regó. Y cada predicación desde estos muebles, hermano, cubre un trocito de mi vida cristiana y de la suya. Decía el hermano, para que algo nos quede, para que algo nos quede. Yo planté, Apolos regó, y el crecimiento no es de Apolos, ni es de Pablo, es de Dios.
Y los nombres de los hombres que estaban sentados a la mesa, que prepararon el guiso, desaparecen en el tiempo. Y el crecimiento permanece. Y ustedes son nuestra corona. Así dijo Pablo, ¿no es cierto? Vosotros sois mi corona. Porque no todos son inmorales, no le crean tanto al hermano. Hay buenos, hay buenos. Y usted es uno de ellos. Yo lo sé. Yo lo sé. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pero estaban traicionando a Jesús y preguntándose al mismo tiempo, ¿quién de nosotros será el mayor? Y ni siquiera habían plantado, hermano. Todavía ni siquiera habían regado. Es más, el que está escribiendo esto, todavía ni siquiera había transitado las leguas camino a Damasco. Y ya están repartiéndose el queso, hermano. El que parte y reparte alcanza la mayor parte. ¿Me explico? Qué horrible la naturaleza humana, hermano. Oye, espérate. Le dijo una nuera a mi suegro una vez, oiga, don Pedro, ¿y cuándo hace su testamento? Ya se imaginan lo que el viejo, el que conoció, algunos de aquí conocieron a mi suegro. Así hablaba. Ya se imagina la reacción del viejón. Así estaban los apóstoles, hermano. ¿Qué me va a tocar a mí? Ambición, hermano. ¿Qué le va a tocar al Lolo, hermano? ¿Qué le va a tocar al Erasmo? ¿Qué me va a tocar a mí? No estamos luchando por la comida que perece. Lo que hemos acumulado son kilómetros. Ya estamos muy correteados. Ya dio 2 vueltas el odómetro. O 3 en algunos casos. Y no voy a pensar en nadie que habló de otros, habló de mí. Porque Pablo me mira con ojos feos, ¿verdad? Y el que planta y el que ciega son una misma cosa. ¿Cosa? Oye, pero si yo soy famoso. ¿Perdón? ¿Cosa? El que planta y el que ciega, Lolo y Silas, son una misma cosa. ¿Qué te parece? Son una misma cosa el que planta y el que ciega. Cosas, hermano. ¿Qué término tan impersonal? Gramaticalmente incorrecto. Las personas no son cosas, ¿o sí? Y entonces, ¿que se equivocó el apóstol, hermano? ¿Se equivocó la inspiración divina? No, Señor. Quiere bajarnos de la nube. Quiere que pongamos los pies en el suelo y quiere que la ambición desaparezca. El que planta y el que ciega son una misma cosa. Y nada más nada son nada. Y se baja el cero y no contiene. Y siervos inútiles somos. Si hicimos lo que debimos haber hecho. Y si no hicimos lo que debimos haber hecho, ultra, super, extra, plus inútiles, ¿verdad? ¿Qué otra cosa, hermano? ¿Y la ambición, dónde la acomodamos, hermano? ¿Tendrá un espacio en este panorama, hermano? Definitivamente no lo tiene. Son una misma cosa. Pero no se ponga tan triste. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es hermoso saberlo, hermano. Los seminarios están aquí. Hoy se planearon
con condiciones diferentes. Y aquí los tenemos. Una labor se hace. El entorno puede ser diferente, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Decía el hermano que un hermano estaba satisfecho de que pintó. No es más cristiano, pero sí recibirá su recompensa conforme a su labor. Y sí es hermoso pararse enfrente, hermano, y mirar. Recibirá su recompensa conforme a su labor. Pero el que siembra y el que planta son una misma cosa. Cosa, hermano. Cosa. Que resuene esa palabra muchas veces. Muchas veces, hermano. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Porque nosotros, dice el 9, somos colaboradores de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, sé que son cosas. Labranza, edificio. Pero los colaboradores también son cosas, hermano. ¿Qué? ¿Eran cosechadoras John Deere o qué? ¿Massey Ferguson? No. Seres humanos, hermano, que derramaban lágrimas y que se preocupaban por lo que miraban. Ahí está Pablo. Debieran ser ya maestros, dice. La cosa está triste, hermano. Y no me refiero al asunto, me refiero a Pablo mismo. La cosa llamada Pablo está triste, diciendo, debía ser ya maestros y sois carnales y andáis como niños. Y les tengo que dar biberón, teta, pacha, como dicen en Centroamérica. Y en el sureste también, pacha. Les tengo que dar teta, porque no tienen dientes, caramba. Porque no han alcanzado madurez. Porque enséñame tu tema. No estará durita la carne y me los vas a dejar chimuelos a todos. Vamos a meterle a la licuadora, hacerlo suavecito y un popotito, ¿me entiende? Ay, qué rico. Así nadie se molesta, ¿me entiende? No, másquenle. Másquenle. Los cristianos somos de esos donde dicen que el más chimuelo más carrieles, hermano. Así debe ser. Hágalo. ¿O quiere que le den peladito y en la boca? No. Usted tiene que digerir el alimento. Dice, no voy a comer esto porque es pesado en la noche. Pues el evangelio es pesado a todas horas, hermano. La palabra de Dios en la mañana y en mediodía y en la noche es pesadita, hermano. Pero ¿qué quiere? Según el sapo es la pedrada. Y usted es un zapote marca Acme. ¿Verdad? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Un piedrón? ¿Me entiende? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Eso es todo lo que tenemos, mi hermano Sergio y yo. La gracia de Dios que me ha dado. Mire la gracia de Dios del hermano. Ahí está rodeado de cachivaches, ¿verdad? Yo no le entiendo dónde va conectada cada cosa. Yo creo que de aquí el 99% no le entendemos. Según el don que Dios ha dado a cada uno. Pero mi hermano, es una cosa que graba las lecciones, dice Pablo. Y yo soy una cosa que predica este sermón. Ni siquiera me da el apóstol la categoría de persona, hermano.
por aquello de los ambiciosos, ¿me entiende? Por aquello de la mamá de los pollitos, ¿me explico? Por eso es hermoso que Lolo y yo nos digamos Lolo y Silas. Pues ¿cómo quiere que nos digamos? Conforme, ¿quién es el mayor? ¿Quién será el mayor? ¿Es que Cristo desaparecerá? ¿Sabe qué sucede cuando hay grandes? Evidentemente Cristo ha muerto. ¿Ve usted la relación aquí? Cristo estaba por ser traicionado y morir. Y la carne humana decía, bueno, ¿y ahora? ¿Quién de nosotros será el mayor? ¿Sabe dónde hay líderes? En las iglesias donde no está Cristo. Donde está Cristo hay cosas, hermano. Cosas. Eso es todo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Qué gracia me dio el Señor? Bueno, puedo expresar una idea desde este púlpito. Y si me invitó Hugo, pues yo pienso que no le ha de parecer muy mala mi idea, si no, no me hubiera invitado. Si invitó a Lolo, es que no le parece mala. Entonces Dios le dio a Lolo una gracia, hermano. Pero es todo. Nos dio una gracia. Yo como perito arquitecto, dice el apóstol Pablo, y claro, hermano, él es el ingeniero en jefe. Él es el ingeniero. Él es el que puso su firma en el plano que Dios le diseñó. Pero él puso yo, Pablo. Él lo dice con su nombre. Puse el fundamento. Otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero ¿sabe cuándo esta última recomendación se olvida, como decía Lolo? Nos olvidamos cuando alguien se cree mayor. Uno ha oído a veces, con los años que tengo yo de predicar el Evangelio y con toda la experiencia de ministerio, yo creo que puedo decirles esto. ¿De veras? ¿Años y experiencia igual a palabra de Dios? ¿En dónde? ¿En qué planeta? En ninguno. En ninguno. Somos un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nos hacemos bien en el mejor de los casos. Nos bendecimos los unos a los otros, hermano. Nos amamos con sinceridad. Si es que respondemos al deseo del Padre que nos observa. Qué hermoso es observar una familia donde todos los hijos se amen, hermano. Ahí está el papá gozando la imagen, gozando el espectáculo. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Hay personas que declaran que el pecado no es pecado porque ellos son grandes para invalidar lo que es pecado. La división no es división. La maldad no es maldad. El odio no es odio, hermano. El amor es solo palabras.
Uno mira hermanos cantar himnos que hablan del amor y los ves pasar frente a ti sin voltear siquiera a verte. Grandeza sin madurez, hermano. Genera líderes. Grandeza sin madurez. Y ahí están. Y los vemos pulular por muchos lugares. 1 Corintios 4:1. El apóstol Pablo dice: así que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. No son míos, hermano. Estos versículos yo no los inventé, hermano. No se me ocurrieron a mí. El tema ni siquiera el programa ni siquiera yo lo hice. Ténganos los hombres por administradores de Dios. A mí solo me prestaron la bicicleta, no es mía. A mí solo me dieron la responsabilidad de usar lo que es de mi Dios. Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y gracias al Señor porque hay hombres versados en los misterios, que no se limitan a pedirle memorias a la congregación, que conectan los misterios con la vida de todos los días de los hermanos, y que les dan respuestas para las circunstancias que viven en cada momento, porque administran sabiamente los misterios de Dios. Se los dan en las dosis adecuadas. Lo explican con piedritas y con frijolitos, en forma de teta o como bistec, que le miran los dientes a ver si puede morder. Muchas cosas tengo que deciros, dice el Señor, pero no las podéis sobrellevar. Administradores de Dios. Que sepas cuándo, hermano. Que sepas cómo. Que sepas a qué horas callar y a qué horas hablar. Que sepas cuándo ser duro y cuándo dar una caricia. Que sepas cuándo mostrar energía, denuedo, y cuándo ser suave como la seda. Que sepas cuándo compadecer y cuándo dar una cachetada para que rebote en el suelo el que se la merece. Somos administradores de Dios, hermano. Pero no nada más la iglesia ha de tenerlo a usted como eso. Dice, y aquí es impresionante, hermano, ténganos los hombres. ¿Qué medida de ropa le queda a este mono, hermano? ¿Qué tamaño tiene este ser? ¿Qué talla tiene esta persona? Ténganos los hombres por servidores de Cristo. Es el hermano. Llegaba un yonque yo, y el dueño, amigo todavía mío, si ya no tiene yonque, pero sigue siendo mi amigo, me decía, cuesta tanto, pero para ti te lo voy a dar tanto porque yo estoy muy mal allá arriba, me decía. Un descuento, hermano. ¿Y un descuento por qué? Él creía que yo tenía algo que ver allá arriba, hermano. Y qué hermoso me sentía yo, hermano. Yo me sonreía y no decía nada, pero me sentía hermoso, hermano.
Ténganos los hombres, dice, por servidores de Dios. Tenía 3, 4 mujeres. El hombre era un borracho. Ténganos los hombres por servidores de Dios. Él no era servidor de Dios, hermano. Ténganos los hombres por servidores de Dios. Y administradores de los misterios de Dios. Jaime creía que yo podía hacer algo por él a pesar de sus maldades. ¿Me entiende? Sin haberle dicho yo absolutamente nada. No le vendí ninguna, ¿cómo le llaman los católicos, hermano? Indulgencia. No le vendí ninguna indulgencia, hermano. No le llevé agüita del río Jordán. No le traje una foto de la Tierra Santa. No, nada. No se necesita, hermano. 1 Corintios capítulo 3 y verso 4. Dice que la ambición es producida por la carnalidad, hermano, y la inmadurez. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Mi seminario, tu seminario. Mi escuela, tu escuela. Mis egresados, tus egresados. Mis amigos y los tuyos. Mi pandilla y la tuya. ¿No sois carnales y andáis como niños? Eres Apolos. ¿Por qué no cambiar de bando y ser Pablo? Una simple cosa, hermano. Una simple cosa. Una simple cosa. La grandeza, hermano, es intrínseca. La grandeza va en el paquete, hermano. No la busque, no la ambicione. La grandeza se lleva en el alma o no se lleva. Porque la grandeza la coloca ahí el Todopoderoso, según la gracia que Dios dio a cada uno. Y honra al que honra merece, y tributo al que tributo merece. Y no escatimemos el reconocimiento. No escatimemos reconocer en Lolo su franqueza, su firmeza, su valor. Honor a quien honor merece. Al que honra, honra. No nos hace menos. Lo cortés no quita lo valiente. No deja uno de ser lo que Dios ha querido que usted sea. Usted lo será. ¿Por qué? Porque ni nadie se lo da, ni nadie se lo quita. La ambición no tiene espacio, hermano, en los hombres y mujeres de Dios. Cuando la ambición se atesora en el corazón, es que el Señor está por morir. Y donde hay ambición y se logra seguirla, el Señor muere. Desaparece su presencia, hermano. ¿Y quién de nosotros será el mayor? Y ya no sirvo al Señor. Es el seminario de fulano. Me sirvo a mí. Ya no es la palabra de Dios. Son las predicaciones del hermano. Es que ya no dijo el Señor, dijo el hermano fulano. Una vez una hermana me decía, es que usted dijo, permítame un segundo. Volví a leer el texto y le dije, ahora sí, hermana, ¿cómo decía? No, nada. Es que yo no dije. Yo no dije. Los hombres de Dios no decimos, hermano.
somos solamente loros. Repetimos lo que ha dicho tantas veces a nuestros oídos nuestro Señor. Y de tanto oírlo, Pepe, 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 dice el perico. ¿No es cierto? Santidad, 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 santidad. Moralidad, moralidad, moralidad. De tanto escucharlo del Señor. Somos cosas, hermano. En el 3:7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que ciega, sino Dios, que es del crecimiento. ¿Sabe cuál es el origen de Satanás? Claro que sí. La ambición, hermano. Quiso ser igual a Dios. ¿Y qué es aquel, hermano, que ambiciona? Es alguien que va por el mismo camino. Es el pecado de Satanás. Es que si voy y asisto, hago más grande a aquel. Y si no voy y no asisto, le quito grandeza. ¿Qué te parece? Quitémosle grandeza para tenerla yo. ¿Qué tal? ¿Te gusta el plato? Dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Voy a hacer un lolo, yo creo, hermano. Ya lo hice, yo creo. 13 de 1 Corintios. Yo soy lolote, hermano. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Ha meditado usted en esta expresión del apóstol? ¿No le parece a usted atrevida? El amor más grande que la fe. ¿Le suena fácil de asimilar? Oiga, ¿no es acaso la fe la que justifica al justo? ¿No es la fe por lo que el justo vive? ¿No es la fe, acaso, lo que nos da salvación? Porque el que no creyere será condenado. Pero ¿sabe qué, hermano? Usted puede creer, pero eso no es tan grande. Pero otra cosa más impresionante, esperanza. ¿Sabe a qué se refiere con esperanza? La eternidad, hermano. La profesión de nuestra esperanza. ¿Se acuerda? Reservada para nosotros en los cielos. Pero el apóstol Pablo nos estantea, hermano. Y dice que el mayor entre la fe, la esperanza y el amor es el amor. Más grande que mi salvación, hermano. Más grande que todo lo que yo creo de mi Señor. Más grande de todas las cosas en las cuales yo he cifrado mi confianza, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Más grande que eso. Sí, hermano. Sí. ¿Sabe por qué? Porque el amor es la vacuna para la ambición. ¿Sabe por qué hablaban de quién era el mayor? Cuando el Señor estaba por morir. Oiga, no hables de la soga en casa del horcado, hombre. Carambas.
El Señor va a ir a la cruz y tú estás viendo a ver quién va a ser el más grande. No seas ingrato. Todavía no se enfría el cuerpo y andas peleando la herencia. Oye, ¿qué clase de cuero tienes? ¿Sabes por qué los hijos hacen eso con los padres? Pelearse la herencia antes de que se enfríe el cadáver. ¿Por falta de qué, hermano? ¿De fe? ¿Por falta de esperanza? ¿Por falta de qué? De amor. No querían al viejo, hermano. No querían al viejo. ¿Sabe por qué los panoramas se miran tristes en las congregaciones? Se saben muchas memorias, hermano. Escuchan muchos sermones. Hasta predican campañas y son predicadores. ¿Y sabe por qué da tristeza? ¿De dónde viene ese sentimiento que usted, Lolo y yo y todos nosotros, mi hermano Josué también, sentimos? Porque falta el más importante. Permanece la fe, dice Pablo. Permanece la esperanza. Claro que sí. Pero el mayor de ellos es el amor. Los corintios ambicionaban, incluso su ambición rebasaba la grandeza del apóstol Pablo. Fíjese que le tiraron el pescuezo a Pablo. ¿Contra quién defendió Pablo su apostolado? ¿Contra quiénes? ¿Quiénes desconocían que él era alguien? Nadie se atrevió, hermano, a decir, ese predicadorcito. ¿Y quién es Silas? Los predicadores no son Dios. ¿Quién se había atrevido, hermano, a brincarle al pescuezo al apóstol Pablo? ¿Los corintios, hermano? ¿A quién les dijo, perdónenme un poco de locura? Hablo lenguas mucho más que todos ustedes. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en desde una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí
yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día Él les dirá desde una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con Él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día Él me dirá desde una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún